Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos. Un placer estar de nuevo con ustedes en su podcast Parte Médico con un nuevo capítulo de los temas de la salud que le interesan a la mayoría de la población, habladas en palabras sencillas para toda la población. Nuestros mensajes parroquiales habituales, recordarles nuestras señas, @mundourweb, @JulioCastroM, y que salimos a través de las plataformas de Spotify, YouTube y Apple Music. En cualquiera de los buscadores escriben Parte Médico Julio Castro y salen todos los programas. Van a ver por títulos. Habitualmente el primer programa que sale es el último programa que se editó o que sale al aire, y ahí pueden seguir todos estos títulos. También pueden buscar por palabras claves como por ejemplo fiebre, pueden buscar fiebre tifoidea, pueden buscar tuberculosis, pueden buscar VIH, Julio Castro, y va a salir cada uno de estos temas. También se pueden suscribir a la plataforma de Spotify. Van a tener una campanita aquí arriba y eso les prende una alarma cada vez que entran a YouTube para que les salga su programa, y les avisa que ahí tiene un programa nuevo de la programación de Mundo UR. También pueden suscribirse a la programación de Mundo UR Web. Recordarles que en Caracas, 99.9 FM, Marisabel Párraga, a las 7 de la noche de lunes a viernes, tiene un segmento donde habla de cada uno de los programas que salen de toda la parrilla de Mundo UR, donde hay diversa oferta cultural, histórica, humor, vanidades, moda, y este es su podcast de salud. Entonces, bueno, vamos a empezar con el tema de hoy. Y quise traerles un tema de hoy que para los médicos es un tema que nos ha acompañado durante mucho tiempo y lo que llamamos la gran imitadora, y vamos a hablar de la tuberculosis. ¿Por qué hablar de tuberculosis en Venezuela? Bueno, porque Venezuela es un país en vías de desarrollo, y eso hace que la tasa, y un país tropical a la vez, la tasa de personas con tuberculosis esté en el punto medio. Podemos decir que los países desarrollados prácticamente controlaron la tuberculosis. Los países como Venezuela, que están en el punto medio, son países que tienen endemicidad media, es decir, un número medio de casos, y los países extremadamente pobres que tienen un porcentaje o una endemicidad muy alta, fundamentalmente países africanos, países en el sudeste asiático y algunos países de Centroamérica y algunos países de Sudamérica, que son los que tienen mayor endemicidad. Venezuela está en el punto medio, pero a pesar de que no haya cifras oficiales en los últimos años de los casos de tuberculosis, la evidencia en quienes vemos pacientes en el mundo de las enfermedades infecciosas y las enfermedades respiratorias, hay la tendencia a que venga aumentando, fundamentalmente a expensas de los pacientes con VIH, donde hay una relación directa con el caso de la tuberculosis. Y les voy a dar unos datos claves que utiliza la Organización Mundial de la Salud, y que son muy importantes para entender la importancia del tuberculosis en el mundo hoy en día. Uno de los elementos es que la aparición del COVID en el mundo, por diferentes razones, ha hecho que el avance que había tenido el mundo en la última década en relación a el avance de la tuberculosis, es decir, el avance positivo que había tenido el mundo combatiendo la tuberculosis, se retrocedió con el COVID. Y esto tiene diferentes razones. La primera de ellas es que los programas de control y de tratamiento de alguna manera se suspendieron durante 2 años de la pandemia, y eso hizo que volvieran a aparecer casos de tuberculosis que han debido estar controlados. La utilización de cortisona, esteroides en los pacientes con COVID hizo que tuberculosis que estaban latentes se activaran, y la asociación de un nuevo resurgimiento de pacientes con VIH con tuberculosis en el mundo. Todas estas razones hacen que de alguna manera estos últimos 3 años hemos perdido un poco, retrocedimos en la batalla en el mundo con la tuberculosis. Y algunos números que son impresionantes es que a nivel mundial para el 2020 se estimaban que 9.9 millones de personas enfermaron de tuberculosis nueva, es decir, tenían un nuevo diagnóstico de tuberculosis. Estamos hablando de casi 10 millones de personas. 1.5 millones de muertes al año en el 2020 por infección tuberculosa. De ese 1.214.000 tenían VIH. Y en las Américas, cuando hablamos de las Américas, hablamos de todas las Américas, se estimaron que para el 2020 había casi 300.000 casos nuevos de tuberculosis, lo cual es un número bien importante. Se estimaban que en la región, para el mismo año 2020, 27.000 muertes correspondían a las muertes por tuberculosis en el mundo. Y cuando uno ve las causas de enfermedades prevenibles en el mundo,
tuberculosis siempre está entre la primera y la segunda de causas de mortalidad de enfermedades infecciosas en el mundo, porque como le dije, en el sudeste asiático y en África todavía la tuberculosis sigue un gran problema. Gracias a Dios en Venezuela no hemos tenido un gran problema en el mundo que es la tuberculosis multiresistente. Vamos a explicar un poquito cómo se produce esto, pero la tuberculosis multiresistente son la tuberculosis que es resistente a los antibióticos que utilizamos actualmente. Los antibióticos que se utilizan en el mundo para tuberculosis son estándar, es un protocolo bastante universal, pero hay países donde si usted tiene tuberculosis puede ser resistente a esos esquemas y hay que usar esquemas que llamamos esquemas alternativos. Una de las razones por las cuales Venezuela no ha tenido una resistencia a la tuberculosis importante es porque en Venezuela tradicionalmente el programa de tuberculosis en Venezuela es un programa que llamamos DOT, son 3 siglas, D de dedo, O de Oscar, T de Tomás, que significa internacionalmente tratamiento directamente observado. En Venezuela te dan el tratamiento para una semana, tienes que venir cada semana a buscar el tratamiento y de alguna manera el sistema de salud se garantiza o trata de garantizar que la persona se toma el medicamento todos los días. En algunas épocas tú tenías que tomarte la pastilla delante de la enfermera epidemiólogo o delante del médico que controlaba la tuberculosis. Hoy en día te dan el tratamiento para una semana y tienes que traer el blister que te lo tomaste. ¿Por qué es así? Porque en los sitios donde no ha sido así, es decir, el tratamiento es libre, tú vas a la farmacia y lo compras, es esos países donde ha habido un alto porcentaje de tuberculosis multiresistente, sobre todo en países que tienen dificultades para el acceso al tratamiento. Por ejemplo, en Perú y en Ecuador, que las personas viven en zonas muy lejanas, se les hace difícil acceder al tratamiento, tienen que caminar muchas horas o varios días para acceder al tratamiento, son los sitios donde ha habido mayor porcentaje de tuberculosis multiresistente, al menos en América. Otra de las razones es que el uso indiscriminado de antibióticos de forma no adecuada, el tratamiento de la tuberculosis requiere meses de tratamiento y cuando las personas lo paran antes de tiempo es la oportunidad para que el bacilo tuberculoso se haga resistente. Bueno, la enfermedad es producida por una bacteria que se llama Mycobacteria tuberculosa o Mycobacterium tuberculosis. Obedece a una familia grande que se llaman las micobacterias. Hay otras micobacterias aparte de tuberculosa, pero que rara vez producen enfermedad pulmonar. La gran enfermedad pulmonar en el mundo es la Mycobacteria tuberculosa. Y la Mycobacteria tuberculosa es una enfermedad característicamente humana. ¿Okay? No vemos tuberculosis en otras especies animales, por lo tanto esto es una enfermedad que es casi exclusivamente humana. Hay 2 grandes formas clínicas de la tuberculosis. La primera gran forma clínica es la tuberculosis activa o sintomática, la persona que tiene síntomas y que tiene el diagnóstico de tuberculosis. Pero hay una segunda forma que es la forma latente. Vamos a hablar un poquito de cada uno de ellos. La tuberculosis activa puede estar alojada en diferentes órganos del cuerpo, siendo tuberculosis activa. La más común es la pulmonar, es aquella persona que tiene tos con expectoración. Típicamente lo asociamos a una persona pálida, desnutrida, enferma, que empieza a tener tos recurrente y es tos con sangre, aunque no es la única causa de tos con sangre, pero es como la historia que nos recuerda. Hay una película muy famosa de un libro de La Dama de las Camelias donde el personaje principal tenía un poco tuberculosis, se llamaba La Belleza Tuberculosa, y es la típica imagen de la enfermedad pulmonar tuberculosa. Pero puede haber tuberculosis en la pleura, es decir, ya no en el pulmón, sino en la periferia del pulmón, y esta variedad no es contagiosa, pero puede producir inflamación crónica, puede producir derrame en la pleura, puede producir dolor pleural. Rara vez produce tanta tos como la tuberculosis pulmonar y esta no transmite. Otra de las formas pulmonares, hay varias formas pulmonares, la forma bacilífera, que es la típica que la persona expectora con sangre, es la tuberculosis que produce una cavidad dentro del pulmón, pero hay una tuberculosis que se llama la tuberculosis miliar. Hay miles de microabscesos tuberculosos en el pulmón. Gracias a Dios casi no se ve esa enfermedad hoy en día y la vemos en pacientes que tienen enfermedad muy inmunocomprometida, muy severa, pacientes con VIH que no toman tratamiento, pacientes con quimioterapia. Es una enfermedad que vemos, gracias a Dios, raramente. Puede haber tuberculosis en el cerebro, puede haber tuberculosis en los huesos, puede haber tuberculosis en la piel, puede haber tuberculosis en los riñones, puede haber tuberculosis en los ganglios, puede haber tuberculosis en los testículos,
puede haber tuberculosis en cualquier parte del cuerpo. No son tan comunes. 90% de los casos son tuberculosis pulmonares, solamente el 10 o el 20% de los casos son tuberculosis extrapulmonares, y las tuberculosis extrapulmonares no contagia a otra persona, pero igual hay que tratarla. Entonces, no tienen el riesgo del contagio, pero tiene el riesgo de que igual tiene que transmitirse. La otra forma de la tuberculosis es lo que llamamos la tuberculosis latente. Cuando hablamos de tuberculosis latente, el mecanismo es que uno adquiere el bacilo tuberculoso y producto de que otra persona se lo contagió, ese bacilo tuberculoso viaja a través de los bronquios, se mete en una zona del pulmón que habitualmente es la parte superior del pulmón, y ahí nuestro sistema inmunológico lo reconoce, empieza a combatirlo y puede bloquearlo o puede resolver la infección primaria. Es decir, uno tiene una infección primaria porque el germen está metido en nuestro pulmón, nuestro sistema inmunológico lo capta, lo bloquea y produce una reacción inflamatoria que se conoce con el nombre internacional de complejo de Ghon. Cuando vemos una placa, habitualmente es un nódulo o un ganglio linfático o una zona de cicatriz pulmonar que se ve como nodular, que habitualmente está en los vértices del pulmón, habitualmente, y la enfermedad, ahí hay uno o dos bacilos tuberculosos que están latentes y que no producen ningún síntoma, no producen tos, no producen molestia, no hacen nada, están allí, pero usted se considera que está infectado. ¿Qué pasa? Que normalmente esos casos no los diagnosticamos porque las personas no tienen síntomas. Sabemos que esa enfermedad existe porque estudios previos hechos en autopsias, cuando vas a hacer la autopsia de una persona que se murió de otra cosa, encuentra, ay, el paciente tiene un complejo de Ghon en el pulmón, cuando lo revisas hay muy poquitos bacilos tuberculosos. Pero ¿qué importancia tiene la tuberculosis latente? Que si tú adquiriste la tuberculosis primaria cuando tenías 6, 7 años de edad, por ejemplo, la tuberculosis se hace una tuberculosis latente y tú a los 60 años, esa persona que se infectó a los 5 años, 60 años después, tiene una enfermedad reumática y le dan esteroides, o tiene un linfoma y le dan esteroides o le dan quimioterapia, entra en insuficiencia renal y por lo tanto tiene que recibir tratamiento específico para la insuficiencia renal, o cae en desnutrición porque tuvo una situación económica complicada. El complejo que está ahí cicatrizado, esa enfermedad latente, puede convertirse en una enfermedad activa, una reactivación de la tuberculosis, y puede producir una manifestación de una tuberculosis clásica, contagiante, bacilífera, que puede transmitirlo a otras personas. Es decir, de una enfermedad latente se puede pasar a una enfermedad activa por razones que fundamentalmente tienen que ver con la aparición de una condición de inmunosupresión o alguna otra enfermedad. Por eso, nosotros hoy en día consideramos que la tuberculosis, cuando es reactivada, se considera como una enfermedad oportunista, es decir, utiliza la oportunidad del déficit inmunológico del huésped o del paciente y aparece y empieza a multiplicarse y hay que tratarla. Vamos a ver en esta próxima lámina cómo se transmite la tuberculosis, cosa que ya es bastante conocida para nosotros, no por la tuberculosis, sino porque es la misma forma como se transmite el COVID, y la forma de transmisión es de una enfermedad, una persona que tiene enfermedad de tuberculosis pulmonar, ¿ok? Bacilífera, es decir, está botando bacilo a través de sus gotas de aerosol cuando respira o cuando tose, está en contacto cercano o relativamente cercano de otra persona, el bacilo tuberculoso va vehiculizado en las pequeñas gotitas de saliva o del aire suspendidas en el aire y ella entra al bronquio de la otra persona y ahí se produce la infección. Normalmente se sabe por estudios que ya hemos conocido hace mucho tiempo que, por ejemplo, si tú estás en un avión y viene una persona hasta 10 o 12 filas detrás de ti con una tuberculosis activa, las personas que están en esas 8, 9, 10 filas adelante están en riesgo de tener contacto con la persona que tiene esa tuberculosis si esa persona está tosiendo y tiene una tuberculosis pulmonar. Entonces, la gran moraleja es que la persona que tenga tos crónica tiene que evaluarse, y el síntoma fundamental de la tuberculosis que transmite es lo que los médicos llamamos sintomático respiratorio. Cualquier persona que tenga tos mayor a 3 o 4 semanas, que no tenga una explicación clara, tiene que ir al médico a examinarse. Es muy importante porque en el contexto de la Venezuela actual, donde ha aumentado la desnutrición, ha aumentado la pobreza, ha aumentado el VIH, esta es una enfermedad que tenemos que vigilar, y la única forma que podamos controlarla es que hagamos el diagnóstico a la gran mayoría de los pacientes, los tratemos y evitemos que siga la cadena de contagio de una persona con otra. Vamos a ver en la próxima lámina cuáles son los síntomas de la tuberculosis pulmonar bacilífera.
porque ya les dije que hay otras formas de tuberculosis, ganglionar, etcétera, etcétera, que no son los mismos síntomas, pero la más frecuente, que se produce 80-90%, es la tuberculosis pulmonar. ¿Cuáles son los síntomas que produce la tuberculosis? Tos, es una tos persistente, no es 2 días de tos. Estamos hablando de una tos que dura 3, 4 semanas, 5 semanas, 6 semanas, 2 meses, 3 meses, 4 meses con tos. La persona produce expectoración, produce esputo, expectora, una secreción habitualmente gruesa que puede tener varios colores. El color no es muy importante, pero en algunas oportunidades puede tener sangre. Si no tiene sangre, no quiere decir que no sea tuberculosis. Y si tiene sangre, tampoco es exclusivo de tuberculosis. Pero una expectoración con sangre es algo llamativo que la persona tiene que acudir al médico. Las personas pueden tener dolor en el tórax, pueden tener dificultad respiratoria, habitualmente refieren pérdida de peso. La mayoría de ellos tiene fiebre, sudoración nocturna y de alguna manera es una enfermedad que, digamos, con síntomas generales, sobre todo cuando son muy precoces, cuando están en la primera semana, es difícil diferenciarlo de un cuadro gripal, de un cuadro de neumonía, inclusive de COVID. Es uno de los diagnósticos alternativos. Pero la persistencia de la tos, esa tos que va más allá de un mes, más allá de 2 meses, con deterioro de la condición del paciente, pérdida de peso, fiebre persistente, alteración de la persona para comer, desgano. Uno de los grandes diagnósticos en Venezuela tiene que seguir siendo tuberculosis y debe ir al médico para hacer los estudios pertinentes, y eso nos lleva a cuáles son las formas de hacer el diagnóstico de tuberculosis en el mundo en este momento. La primera y más común y más histórica es lo que llamamos la baciloscopia, es decir, uno agarra una muestra de esa expectoración, habitualmente se hace en días consecutivos, o una muestra serial, lo habitual es 3 muestras, un día, segundo día, tercer día. Ese esputo en el laboratorio lo ponemos en una lámina, le echamos unos colorantes, lo vemos al microscopio y eso se llama la prueba de Ziehl-Neelsen. El colorante se llama Ziehl-Neelsen, es las personas que lo descubrieron. Le echamos unos colorantes, vemos el microscopio y se ven unos pequeños bacilitos, por eso que se llama bacilos ácido alcohol resistentes, son unos bacilos que se parece al color azul moradito, que hay que tener un ojo entrenado para verlo, no es fácil de ver, no cualquier persona puede verlo, tiene que tener entrenamiento en ver al bacilo. Y si después de 3 esputos analizados por una persona experta no se ven los bacilos, la probabilidad de tuberculosis es relativamente baja. Pero además de eso, ese esputo se pone en una placa, se siembra, que llamamos nosotros, ponemos en un agar especial y lo cultivamos, al igual que uno cultiva naranja, etcétera. Lo que pasa es que estos cultivos duran 4 a 8 semanas en unos medios especiales que tenemos que notificar, esto es para los médicos, a el laboratorio que estamos buscando tuberculosis, porque los medios de cultivo son diferentes a las bacterias normales. Entonces, en ese medio de cultivo especial para tuberculosis, uno lo observa 3, 4, 5, 6, hasta 8 semanas. Si a las 8 semanas no ha crecido nada, se considera que el cultivo de esputo es negativo y eso descarta el diagnóstico de tuberculosis, pero si aparecen algunas colonias que después se ven posteriormente al microscopio y se comprueba que son bacilos ácido alcohol resistentes, ópticamente eso se hace el diagnóstico, es el diagnóstico clásico de tuberculosis en el mundo. La baciloscopia, los métodos directos de visión y el cultivo. Modernamente hay algunas pruebas, como son la prueba de detección de PCR, reacción de polimerasa en cadena, así como hay PCR de COVID, hay PCR de hepatitis, hay PCR de tuberculosis también. El PCR lo que hace es que decodifica la secuencia genética de la tuberculosis y da positivo o negativo. Una de las grandes ventajas del PCR es que es más rápido, es mucho más asertivo el diagnóstico, y uno de los problemas a veces que tiene, si se puede llamar de alguna manera problema, es que es demasiado bueno. ¿Qué significa eso? Una persona que no tenga una tuberculosis cavitaria típica pulmonar y tenga una tuberculosis latente y expectora porque eventualmente tiene un cuadro bronquítico, le puede dar el PCR positivo. ¿Eso significa que esa persona está infectada? Sí. Esa persona significa que tiene una tuberculosis bacilífera, no necesariamente. Hay que hacer estudios de placa automografía de tórax para ver cuál es la situación, pero de cualquier forma requiere tratamiento. Y vamos a hablar un poco después de tratamiento. Hay otras pruebas que utilizamos históricamente, que es la prueba del PPD, es una prueba cutánea, una inyección que se pone en la piel y lo que mide es nuestra exposición al bacilo tuberculoso. Las personas que tienen el PPD positivo quiere decir que han estado expuestas al bacilo tuberculoso. Si tú lo hicieras la prueba en Venezuela hoy en día a todo el país y le pones a los
26 millones de habitantes que en Venezuela le pones PPD, probablemente cerca del 30% de ellos van a estar positivos. ¿Qué significa eso? Que el 30% de las personas en Venezuela han estado expuestas al bacilo tuberculoso en algún momento de su vida. En otros países el criterio de PPD positivo significa es igual a tratamiento. En Venezuela no necesariamente, porque depende de diferentes factores por la densidad de exposición que hay. Hay un equivalente moderno al PPD que se llama una prueba de cuantiferón. El cuantiferón es una muestra que se hace sacando la sangre. Es una prueba medianamente sofisticada, parecida al PCR, pero tiene la misma interpretación del PPD. Es decir, una persona con un cuantiferón positivo es una persona que ha estado expuesta al bacilo tuberculoso. ¿Por qué estas pruebas que no son directas tienen utilidad? Por ejemplo, supóngase que usted le diagnosticaron una enfermedad, una artritis reumatoide, y le van a poner tratamiento para la artritis reumatoide que implica que usted controle o disminuya la inmunidad. Esos pacientes, todos los pacientes que van a tratamiento inmune deberían hacerse una pesquisa de tuberculosis, tengan o no tengan síntomas, porque si te baja la inmunidad y tú tienes una tuberculosis latente, la tuberculosis se va a convertir en una tuberculosis activa. Entonces, las personas que van a tratamiento inmunosupresor, si tienen una prueba de cuantiferón positivo o una prueba de PPD positivo, deben recibir tratamiento y deben ver a un especialista para que le diga cuál es el tipo de tratamiento y cuánto es la duración del tratamiento. Las clásicas placas o rayos X pulmonares y modernamente las tomografías dan una imagen del pulmón que tiene lesiones. Estas imágenes no son diagnósticas del bacilo tuberculoso porque puede haber lesiones que se parezcan. Hay tumores que se parecen, hay infecciones por hongos que se pueden parecer. Entonces, nosotros tenemos que confirmar la sospecha radiológica, que es lo que más fácil se hace. Mándase una placa de tórax. Si usted ve una lesión que usted le supone que puede ser tuberculosis, debe tratar de tomarle muestra de esputo a ese paciente. Si no está expectorando, se puede hacer una endoscopia pulmonar y tomar muestra. Pero la mayoría de los pacientes cuando tienen tuberculosis activa están expectorando. Entonces, las claves diagnósticas de esto son con exámenes específicos que requieren cierto grado de experticia, pero es importante que todas las personas que tengan síntomas respiratorios, nosotros los médicos decimos sintomático respiratorio, tos más allá de 4 semanas, tiene que estudiarse, no importa la edad, no importa el sexo, no importa dónde viva. Es muy importante que las personas que son diagnosticadas con tuberculosis y que viven con personas que son menores de edad, es decir, niños, los niños tienen que investigarse también, porque el sistema inmunológico de los niños, sobre todo de los más pequeños, está completamente desarrollado y se considera que una persona que vive en una casa con una persona tuberculosa y es menor de edad debe ir al pediatra para recibir la pesquisa pertinente, es decir, investigar a ver si esos niños se han habido contagiado de tuberculosis. Bueno, la tuberculosis ya desde hace aproximadamente 70-80 años tiene tratamiento. Utilizamos 4 antibióticos que son bastante estándar en todo el mundo. Tiene 2 fases de tratamiento, una primera fase de 2 meses y una segunda fase que depende del criterio de los países, va de 4 meses más a 6 meses más y en algunas condiciones inclusive a 1 año, dependiendo de las condiciones del propio paciente. En Venezuela el esquema estándar de tratamiento son 6 meses, que son 2 meses de primera fase con 4 drogas, 4 antibióticos y 4 meses de segunda fase con 2 de los primeros 4 antibióticos que completan el tratamiento. Se considera que el paciente después de la primera fase está ya no contagia, es decir, el aislamiento de la persona tuberculosa, que tiene que estar aislada, sobre todo los que tienen tuberculosis pulmonar, tienen que estar aislados y evitar contacto con otras personas para transmitírselo, es decir, tienen que usar tapabocas, etcétera, etcétera. El aislamiento dura 2 meses. Después de 2 meses de tratamiento, la persona ya no es capaz de contagiar si tomó el tratamiento de forma adecuada. Y el tratamiento se lleva a 6 meses en la mayoría de los casos. En los pacientes inmunodeprimidos lo llevamos a 9 meses y en los pacientes muy inmunodeprimidos como los VIH, algunas veces le damos 1 mes de tratamiento o a veces hasta tratamiento continuado durante más de 2 tiempos. En Venezuela y en la mayoría de los países del mundo es el tratamiento que se llama directamente observado, como les dije, DOT. Es decir, usted le van a dar 1 semana de tratamiento en la unidad sanitaria. En Venezuela todo el tratamiento antituberculoso lo da el gobierno. Usted tiene que ir a una estructura del Ministerio de Salud para que lo anoten, lo registren y ahí le van a dar el tratamiento. No se vende, no se compra y lo da el Ministerio de Sanidad desde que el Programa Nacional de Tuberculosis se inició ya hace bastantes años. La prueba que hacemos de la prueba cutánea de la tuberculosis, como le dije, ya tiene ese simbolismo y hay una vacuna que utilizamos que es la vacuna de BCG.
La vacuna de la BCG en Venezuela es universal. Todas las personas que nacen en Venezuela le ponen la vacuna, habitualmente en el brazo, anteriormente en la espalda. Es un bacilo inactivado del bacilo tuberculoso, es una variedad de Mycobacterium no tuberculosa que lo que hace es exponer a nuestro sistema inmune a una variedad de bacilo que produce una respuesta inmune. ¿Qué hace esta respuesta inmune? Bueno, hoy en día sabemos que la BCG protege contra las versiones más agresivas de la tuberculosis, fundamentalmente la tuberculosis cerebral y la tuberculosis meningia. No protege la BCG contra una tuberculosis pulmonar, es decir, una persona que tuvo BCG puede tener una tuberculosis pulmonar, pero nos protege sobre todo a los niños de tuberculosis meningia. En Venezuela todavía sigue siendo la política nacional ponerle la vacuna a todos los niños que nacen en Venezuela, independientemente de su sexo, de su estrato socioeconómico, de dónde nazcan, etcétera, etcétera, y debemos seguir poniéndola para evitar o a disminuir la posibilidad de tuberculosis severa. En algunos países no es esta práctica igual a la de Venezuela, por ejemplo, los países desarrollados no colocan la vacuna de tuberculosis. Bueno, amigos, esto es un panorama de la situación de tuberculosis en el mundo y en Venezuela. Es una enfermedad que tenemos que tener en cuenta porque típicamente nos pasa que cuando vemos un paciente, me dice, doctor, tengo con estos síntomas y tú le dices el diagnóstico, prácticamente no se lo creen porque creía que era una enfermedad que estaba erradicada. Lamentablemente no, seguimos teniendo tuberculosis en el mundo y es algo que tenemos que buscar muy formalmente. Bueno, amigos, nos despedimos recordándoles nuestras señas, @JulioCastroM, @Mundo UR Web, que nos sigan a través de cualquiera de las plataformas. Buscan Parte Médico en YouTube, Spotify o Apple Music. Se les quiere mucho, esperamos verlo la próxima vez. Compártanlo con la flecha de la izquierda si es de su agrado, denle la manito si les gusta o escríbanos a través del chat en vivo para tener interacción con todos ustedes. Se les quiere mucho, nos vemos pronto. Hasta luego.